Dios les bendiga y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Este es un trabajo para la Universidad de Aquino, Bolivia, de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, y en esta oportunidad vamos a presentar el resumen del taller de formación de pastores. Vamos a comenzar leyendo el libro de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, y dice así la poderosa y bendita palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora vamos a hablar acerca de la construcción de saberes y normativas. Cuando hablamos de saberes, nos referimos a que una persona tiene en sí ciertos conocimientos. Y todo lo que vamos a hablar acerca de este tema tiene mucho que ver y se relaciona con nuestro Señor Jesucristo. Él fue y es el líder perfecto. El saber es el conocimiento que se adquirió. El saber hacer es desarrollar el saber, ponerlo por obra. El saber ser, se refiere más con la personalidad. Es decir, que lo que se sabe no solo es una información, sino que también es parte de su personalidad. Es decir, que lo que se predica se vive. El saber convivir, el saber pensar. Y también aquí vamos a hablar acerca de las competencias que son las habilidades, las capacidades y conocimientos que se adquieren a lo largo de la vida. Vamos a continuar. El conocimiento, las capacidades, habilidades, aptitudes, actitudes, talentos, destrezas, dones y desempeños. Todas estas capacidades nos ayudan a servir mejor en el ministerio, el cual es responsabilidad del pastor poder desarrollar todas estas capacidades que Dios nos ha entregado. También dentro del taller hemos tocado el punto de cómo se formará el pastor en el sistema innovador de formación profesional. Bueno, este sistema busca la formación integral de la persona dentro del ámbito académico científico. Dentro del estudio que realizamos como estudiantes, entendemos que la renovación de la mente es muy importante porque el pensamiento es quien condiciona nuestro sentir y el sentir va a dictar nuestras actitudes, nuestros hechos, nuestros actos. Entonces, la palabra del Señor nos habla en Efesios capítulo 4, verso 23 al 24. Dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, como pastores, como siervos, nosotros como estudiantes también, necesitamos ser renovados por la palabra del Señor. Muchas veces nos queremos quedar donde hemos empezado, pero Dios nos ha dado tantas capacidades, como acabamos de leer, ¿verdad? Ciertas habilidades, aptitudes, destrezas y todos los dones y todo lo que Dios nos ha dado. Nosotros debemos multiplicarlo y debemos desarrollarlo. Y esa es una obligación del pastor que nosotros no debemos pasarlo por alto. Entonces Dios nos manda primero a que podamos renovar la mente, porque si nosotros no renovamos nuestra mente, no cambiamos, es decir, el pensamiento, vamos a quedarnos estancados, pensando, creyendo que ya lo sabemos todo. Pero si Dios nos ha dado tantas capacidades como seres humanos, como pastores, como siervos, entonces es nuestra obligación seguir aprendiendo, seguir desarrollando nuestras destrezas, seguir desarrollando los dones, los talentos,
todo aquello que Dios nos ha dado y poder dar fruto para glorificar el nombre del Señor y así poderle servir como Él se merece. Amén. Entonces, también podemos ver dentro del estudio que nosotros hemos realizado como estudiantes, también nosotros dentro de la Universidad de Aquino Bolivia, ¿no? Podemos ver que la universidad aplica ciertos indicadores con los programas de mejoramiento de calidad, que son los programas transversales, como talleres, cursos, simposios y otros. Dentro también de esta formación de competencias del pastor se utilizan estas tres teorías que son el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. También en este taller, como resumen, nosotros hemos visto qué es el modelo Dick y Carey y por qué es importante. También hemos estudiado la importancia del por qué un pastor del siglo XXI debe estudiar teología bíblica y cómo ayuda a fortalecer las competencias formativas en el ministerio pastoral. Así también hemos visto el perfil del pastor del siglo XXI. Un pastor llamado por Dios, porque la Biblia nos muestra, nos enseña que Dios llamó primero a la salvación a sus discípulos. Él les llamó cuando los vio, dice, arreglando sus redes, a otros los encontró, dice la palabra del Señor, los encontró arreglando sus redes, pescando, estaban en sus lugares de trabajo, tal vez. Entonces el Señor los llamó y los llamó primero a la salvación. Un pastor cristiano evangélico conforme a la voluntad del Señor, primero debe ser llamado a la salvación. Él debe ser salvo y debe él estar lavado por la sangre de Cristo y tener el Espíritu Santo de Dios. Y este pastor del siglo XXI también no solamente debe ser llamado a la salvación, sino viene también el llamado de parte de Dios. La Biblia dice que cuando ellos ya fueron llamados, la palabra del Señor nos habla acerca de que Jesús subió a orar y estuvo ahí toda la noche hasta el día siguiente, y ahí fue cuando nombró a sus discípulos. Entonces, nosotros debemos conocer y debemos saber que el llamado siempre va a venir del Señor. Y este pastor debe ser también ungido por el Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios. Dios, si no llama a alguien, esta persona no va a ser apta, porque cuando una persona es llamada por el Señor, Dios lo va a capacitar, Dios lo va a sustentar, Dios lo va a sostener. Así que este llamado no lo puede tomar alguien por la fuerza, sino este llamado Dios lo da a quien Él quiere. El pastor debe andar en obediencia a Dios. Él debe servirle por amor. No debe servirle por competencia, no puede servirle por, como dice la palabra, ¿no? Por ganancias deshonestas, no puede servirle porque él solamente lo ve como una carrera, no puede servirle simple y llanamente porque piensa que es como una carrera común y corriente, sino él debe servirle. Y esto es lo que pone el Señor, porque Él pone el querer y el hacer, dice su poderosa palabra. Y cuando esta persona le sirve de parte del Señor y siente ese llamado en su corazón y es confirmado por Dios, esta persona va a tener un amor en su corazón y va a ser obediente a Dios. Y esto va a producir en él un crecimiento espiritual, un testimonio en su vida que lo puedan ver desde sus hijos hasta las personas que le rodean, las personas que lo ven en la calle, sus vecinos, cualquier persona que lo pueda conocer. Por lo tanto, aquí también la Biblia nos dice de que es muy importante que la familia esté también en santidad. Ese punto también se había tocado dentro del taller de formación de pastores. Este hombre debe ser fiel, espiritual, pero también debe ser preparado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no un neófito. La palabra del Señor tiene requisitos para los siervos del Señor. Entonces, el pastor debe estar en constante preparación. El pastor nunca deja de aprender. El pastor se vuelve un discípulo más de Cristo, y un discípulo no deja de aprender de nuestro amado Dios. Y más cuando nosotros vemos que los tiempos cambian, debemos nosotros invertir toda nuestra vida en querer
poder capacitarnos para servir con honra, para servirle al Señor con excelencia en todas las áreas de nuestra vida. Tanto en nuestro corazón debemos ser mejores cada día, debemos vivir lo que predicamos y también debemos ser de testimonio a nuestra familia y a las personas que están alrededor de nosotros. Entonces el pastor y su familia deben vivir en santidad y es algo muy importante. El pastor debe ser fiel, espiritual, preparado en la palabra ante todo en la palabra. Debe conocer la palabra de una forma correcta y tiene que estar preparado también de acuerdo a los tiempos que vivimos. Por ejemplo, en este tiempo se utilizan bastante los TICs, ¿verdad? La tecnología. Entonces el pastor también debe estar preparado en todo esto para poder llevar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Eso también lo aprendimos en este taller, algo muy importante, algo muy interesante, que realmente es una herramienta muy útil en estos tiempos para llevar el evangelio a toda criatura. También hemos visto el manual, un instrumento formativo. Podemos ver la diferencia también de un pastor llamado y un pastor profesional. Como habíamos dicho, el pastor que es llamado por Dios va a ser muy diferente a una persona que solamente le sirva al Señor o que él solito se haya llamado, ¿verdad? O que él piense que tiene llamado, pero no ha sido confirmado por el Señor, o tal vez ni siquiera tiene a Cristo en su corazón y ha tomado esta carrera de liderazgo pastoral como cualquier otra carrera, ¿verdad? Y eso es totalmente equivocado, porque este pastor va a tropezar. Este pastor, si Dios no le ha llamado, imagínese, la Biblia dice que si uno es llamado a la guerra, si Dios va con uno a la guerra, entonces Dios le da la victoria. Pero si nos movemos solos, imagínense, nosotros ya hemos visto esto en la historia de la iglesia, que uno no puede moverse si Dios no se mueve. Entonces nosotros debemos ser llamados por el Señor. Y aquel que es llamado, este varón, esta mujer, este siervo, va a persistir en su llamado, va a luchar en su llamado, nunca se va a apartar del Señor. Pero una persona que está ahí porque tiene un cartón o está solamente en la carrera, no tiene un llamado, entonces es una persona que no es apta, por lo tanto va a tropezar, va tal vez a ser débil y muchas veces en vez de ser bendición para las personas, bueno, resulta de tropiezo. Entonces es muy importante ver la diferencia de que un pastor tiene que ser llamado. Y la preparación, bueno, es un complemento, pero lo más importante es el llamado de Dios en nuestras vidas. También, hemos visto que el pastor también tiene ciertas obligaciones y ciertas funciones específicas, funciones administrativas de gestión para con la iglesia. Y hemos terminado, este taller que ha sido emocionante, ¿verdad? Y edificante también. Vimos que ¿qué es una evaluación pastoral? Su importancia y cuya finalidad es establecer una evaluación del pastor, del cual se obtendrán datos que servirán para la mejora permanente de la iglesia. Hemos concluido ya con todo lo que se ha llevado dentro de todo este taller de formación de pastores. Bueno, yo espero que todo esto a ti que estás escuchando te sea de mucha bendición y bueno, para nosotros ha sido también de mucha bendición. La palabra de Dios nos dice que nosotros siempre debemos discernir, debemos estar aprendiendo constantemente y nosotros debemos tomar aquello que realmente viene de Dios y nos edifica y debemos tener los ojos bien abiertos y el corazón también dispuesto para ver qué dice sobre todo la palabra de nuestro amado Dios y no dejar que los años pasen así nomás, sino debemos prepararnos mucho más y cuanto vemos que el Señor se está acercando, ¿verdad? Para tener el alimento a tiempo, para la iglesia de Dios, servirle con honra, ser aquellos varones y mujeres que Dios espera de nosotros, honrar en todo momento, en todo tiempo su palabra. Bueno, así que en esta noche me despido de todos ustedes muy cordialmente y que Dios les bendiga.